Hola a todos, bienvenidos al taller Creación de un sistema de consulta de bases de datos con macros. Este es un taller de nivel avanzado. Mi nombre es Mario Fernando Parra de la firma capacitándome.co. ¿En qué consiste el taller de generar un sistema de consulta de bases de datos? Para este ejercicio vamos a tener una base de datos donde tenemos un número de factura, una fecha. De la fecha vamos a sacar el año, vamos a sacar el mes en letra. Vamos a tener unos ramos, suponiendo que esto es una compañía de seguros. Vamos a tener 3 vendedores y vamos a tener un valor que para el ejemplo va a ser de 1000 y 2000. Con este ejemplo vamos a tener unos sistemas de consultas creados a través del uso de validación de datos, donde el usuario va a escoger el año, va a escoger el mes, va a escoger el ramo y el vendedor, y va a dar clic en el botón consultar. Al dar clic en el botón consultar, el sistema le va a arrojar de la base de datos los que son acordes a la condición o criterio que se estableció. Si quiero escribir todos, voy a darle asterisco y le voy a dar consultar. Quiero coger todos los ramos, le digo asterisco y le digo consultar. Y así automáticamente me muestra el sistema todos los datos que está obteniendo de la base de datos. Adicional, vamos a mirar unas funciones de bases de datos como la función b de suma, que me suma de la base de datos que tenemos con un rango. Para poder hacer estas validaciones, estas listas que aparecen acá con la flechita que se llaman validaciones, vamos a tener que tener unas listas. En las listas vamos a tener los años, los meses, los ramos y los vendedores. Todo esto lo vamos a construir nosotros. Lo que yo le estoy mostrando es el resultado final, que simplemente para cualquier base de datos que usted tenga, usted coloque unas condiciones en la parte superior, le diga consultar y a través de una macro que simplemente es grabada, se genere esta consulta. ¿Cómo se hace todo esto? Vamos a hacer un nuevo libro. Para crear un nuevo libro, vamos a decirle control U. Lo primero que necesitamos es tener nuestra base de datos. Vamos a crear nosotros mismos la base de datos en Excel. Es una base de datos de facturación, tiene el número de la factura. El número de la factura va a ser de 1 hasta 1000. ¿Cómo generamos unos números de 1 hasta 1000? Vamos a inicio, le decimos rellenar, le decimos series, le decimos si queremos unas series en columnas, en incrementos de A1 con límite 1000. Y le digo aceptar. Al darle a aceptar va a aparecer toda la lista de esta parte. Listo. Ya tenemos el número de la factura. Esa factura fue creada en una fecha. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a empezar el 1 de enero del 16. Y simplemente al dar doble clic, él va a generar, voy a darle control flecha abajo hasta el 26 de septiembre del 18, lo que me asegura que voy a tener en este ejemplo año 16, 17 y 18. ¿Cómo tengo el mes? Yo quiero tener el mes, quiero tener primero el año y después quiero tener el mes. ¿Cómo tengo el mes? El año, igual año, la función año me devuelve el año de una fecha, la señalo y simplemente la copio hacia abajo. ¿Cómo tengo el mes? La función mes me devuelve de una fecha, cierro paréntesis, me devuelve de una fecha el mes, pero el mes me lo devuelve en letra. Nosotros tenemos un truquito que es con la función texto. La función texto me convierte un valor en texto. Solo tengo que decirle qué valor quiero, le digo que la fecha, punto y coma, pero me dice que debo indicar el formato. El formato lo voy a poner entre comillas y como quiero el mes abreviado, le coloco
3 letras M, que significa mes abreviado. Si le colocara 4, no importa si es mayúscula o minúscula, me colocaría el mes completo. Voy a dejarlo con 3 para que me salga el mes abreviado. Esa es una de las maravillas de la función texto, porque me convierte una fecha a texto en el formato que yo le diga. Entonces ya tengo año, tengo mes, y ahora voy a tener el ramo. El ramo es el producto que vende en esta compañía, que en este caso es una compañía de seguros. Vende un ramo que se llama salud, un ramo que se llama vida, un ramo que se llama autos, un ramo que se llama accidentes y otros. ¿Cómo genero la lista hasta el final? Simplemente doy igual y me hago en la celda E2. Al dar doble clic, todo se copia hasta el final, hasta la celda 1001. Esos ramos, esas facturas las venden los vendedores. Voy a tener 3 vendedores: Juan, Ana, Luis. Y simplemente voy a decirle igual Juan, igual F2, y al dar doble clic me queda copiado hasta abajo. Repetir. El valor, o el valor de la venta, para el primero va a ser 1000, hablemos de dólares, de euros, de pesos. La segunda 2000, voy a señalar los dos y le voy a dar doble clic. Al finalizar me quedó 1.000.000. Recordemos, si no sabemos, o si no sabemos, lo hacemos, que si señalo la columna y le doy control shift 1, control más la tecla mayúscula más 1, me coloca el formato de número. Solo que este formato me lo colocó con decimales. Voy a inicio y le quito los decimales. Listo, ya tengo preparada mi base de datos, aunque está formulada, la voy a volver valores. Señalo todas las columnas, le digo copiar, voy en pegado especial y le digo valores y escape. Todas mis fórmulas quedaron convertidas en valores, ya que si estoy trabajando en una base de datos, tengo que tener esos datos. Listo, ya tengo preparados mis datos. Ahora voy a hacer mi nueva hoja, donde voy a tener todo, y le voy a decir Shift F11. Esta hojita voy a tratar de que sea bonita. Va a decir sistema consulta de base de datos. Yo no me complico, señalo este rango, y aquí en inicio tengo unos estilos de celda que me permiten colocarle el estilo que yo quiera. Voy a colocarle este estilo, lo combino, le coloco negrita y le subo el tamaño de la letra. Y ya tengo un título aparentemente bonito. Listo. ¿Qué quiero? Recordemos, voy a pasarme con control F6 a mi base de datos. En mi sistema de base de datos yo tengo los títulos desde la A hasta la G, y tengo en B4 año, mes, ramo y vendedor. Me devuelvo y aquí tengo unas validaciones. Voy a construir algo similar. Me devuelvo. Entonces voy a copiar los mismos datos de los títulos: número, fecha, año, mes, ramo. Le doy copiar y los voy a copiar aquí en la celda B3. Voy a mirar en cuál celdas estoy trabajando. Estoy trabajando en la celda B4. Año, mes, ramo y vendedor. Control F6. Número no lo necesito. Necesito año, mes, ramo y vendedor. Los copio y los pego. El valor no lo voy a consultar, porque el valor es el que va a venir de resultado. ¿Qué quiero hacer? Que aquí me aparezca una validación. Miremos nuestro ejercicio. En el año, que cuando el usuario se ubique en la celda, le aparezcan los años. Observe que tenemos un año que se llama mayor que 0, que es el año para que pueda consultar todos. Me explico. Le doy 2017 y le digo consultar, y todo lo que me apareció es del 2017. Pero si quiero todos los años, le digo mayor que 0, consultar, y me aparecen todos los años. ¿Cómo hago esta validación? Devolvámonos. Entonces dijimos que estábamos en B4. Voy a hacerlo en las mismas celdas para que el ejemplo quede similar.
Entonces quiero una validación de año de tal manera que aquí me aparezca la lista de los años. Debo construir las listas. Esta hoja se va a llamar consulta y voy a crear una nueva hoja con las listas. Simplemente le doy clic en el botón del más, la voy a llevar al final y esa hojita se llama listas. ¿Cuáles son las listas que voy a tener? Para poder trabajar, vuelvo a mi ejercicio, tengo que tener una lista de años, una lista de meses, una lista de ramos y una lista de vendedores. Entonces voy a ir a crear esas listas. ¿De dónde las saco? De los mismos datos. Vengo a año, a mes, ramo y vendedor, copio todas las columnas, voy a la hoja de listas, perdón, estoy en la hoja contraria. Voy a mi hoja de listas, pues vengo a los datos, señalo todos los datos, perdón, señalo año, mes, vendedor, valor, copio, voy a mi hoja de listas y le doy enter. En este momento yo estoy usando las dos hojas por el ejemplo, pero puede uno enredarse un poquito al tener dos hojas iguales o dos libros iguales. Voy a señalar la columna de años y voy a crear una lista, pero resulta que los años están repetidos. Voy a señalar la columna, voy a datos y le voy a quitar duplicados. Él me dice que si quiero quitarle duplicados a todo el rango o continuar con la selección, le digo quitar duplicados, aceptar. Y en este momento me aparecieron los años 2016, 2017 y 2018. Lo mismo voy a hacer con el mes. Lo señalo, le digo quitar duplicados, continuar con la selección y quitar duplicados. Ahora con el ramo, señalo la columna de ramo, quitar duplicados, continuar con la selección. Es muy bueno que les toque hacer a ustedes esto varias veces porque al repetir varias veces la misma acción, pues vamos a aprender más fácilmente. Continuar, quitar con la selección, aceptar y ya. Quiere decir que en este momento tengo una lista de años, una lista de los meses que los saqué de la misma base de datos, con eso estoy seguro que son los mismos que están en nuestros datos. Tengo una lista de ramos y tengo una lista de vendedores. Voy a crear la consulta, voy a crear la validación. Yo le digo datos, validación de datos, permitir una lista y en origen tendría que ir a la lista y señalar el rango. No es una buena costumbre. La buena costumbre es utilizar nombres de rangos. Voy a darle cancelar. ¿Cómo son nombres de rangos? Yo quiero que esta columna se llame año, que esta columna se llame mes, que esta columna se llame ramo, que esta columna se llame vendedor. Simplemente señalo las 4 columnas, voy a fórmulas, le digo crear desde la selección y le digo que me tome los nombres que están en la fila superior. Quiere decir que cada columna va a tomar el nombre que se encuentra en la fila número 1. Cuando yo le diga aceptar, voy a comprobar que los nombres ya fueron creados. Le digo F5, le digo mes, ese es el mes. Puedo decirle F5 que me muestra los nombres de los rangos, ramo, o puedo usar el cuadro de nombres, que es este cuadrito que está acá. O puedo usar el administrador de nombres que me muestran los nombres y a qué rangos corresponden. Bueno, sigamos. Todo esto es un resumen de todo el tema de funciones, de todo el tema de nombres de rangos, de todo el tema de validación. Pues lo estamos haciendo en un taller que esperamos que sea fácil para ustedes. Entonces seguimos en nuestro sistema consulta de base de datos. Quiero hacer una validación. ¿Qué es una validación? Una validación existe cuando uno se ubica en una celda, le da clic y aparece una listica. Esa lista, que ya las creamos allá, le pusimos nombre, vamos a hacerlas aquí a este lado. ¿Cómo hago la validación para el año? Le digo datos, le digo validación de datos, permitir una lista y en origen le tendría que colocar el nombre que puse. Si no recuerdo, le puedo dar la tecla F3 y aquí me aparecen los 4 nombres que tengo. Tengo un nombre para año, otro para mes, otro para ramo, otro para vendedor. Le digo aceptar y aceptar
y ya me quedo aquí mis años. Lo mismo voy a hacer para el mes. Datos, validación de datos, permitir una lista. En origen le doy la tecla F3, escojo el mes y le digo aceptar y ya me quedó. En el ramo hago la misma historia. Validación de datos, permitir una lista, origen, F3. Es bueno que usted haga este ejercicio porque al repetir y repetir vamos aprendiendo. Datos, validación de datos, permitir una lista y en origen le digo F3 y es el vendedor. Fíjese que cuando escoja el vendedor la lista aparece. ¿Por qué se hizo la lista completa toda la columna? Por si hay que agregar un nuevo dato. Me explico, si llega un nuevo vendedor simplemente voy a listas y lo escribo el nombre aquí en la parte inferior, que fue Pedro. Cuando escoja Pedro, voy a mi consulta y el vendedor Pedro me tiene que aparecer en la lista. Bueno, pero ¿qué estoy construyendo acá? Voy a construir unos criterios. ¿Qué son unos criterios? Los criterios son condiciones que se escriben en dos celdas. En este momento este es un criterio, o sea, una condición. Que el año sea 2012, que el mes sea marzo, que el ramo sea salud y que el vendedor sea Juan. Nosotros vamos a trabajar con datos avanzadas, que es el filtro avanzado. Voy a darle cancelar. El filtro avanzado me pide a mí tener unos criterios o condiciones. Si yo quiero que todos mis criterios se cumplan, debo escribir un criterio al lado del otro. En este momento yo quiero que sea el año 2016 del mes de marzo del ramo salud del vendedor Juan. Voy a hacer un ejemplo de cómo funcionan los filtros avanzados. Los filtros avanzados me permiten copiar en una hoja el resultado de la consulta de unos datos que están en otro con unas condiciones. Para eso voy a hacer otra cosa que no hemos hecho, es colocarle un nombre a este rango de los datos. ¿Cómo coloco el nombre a un rango? Dijimos que con el señalando la columna, con crear nombre le coloca el nombre que está arriba, pero yo lo que quiero en este momento es colocar un nombre a todo este rango. Le puedo decir fórmulas, asignar nombre y le voy a decir que estos se llaman datos. Él me dice, ¿se refiere a datos de la columna A a la G? Sí, señor, esos son mis datos. Aceptar. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo quiero hacer un filtro avanzado. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer aquí es hacer un filtro avanzado para que Excel busque estas condiciones y me las coloque aquí en la fila 10. Le voy a decir datos, le digo avanzadas, perdón, no debo seleccionar nada, le digo datos avanzadas, copiar la lista a otro lugar, le digo rango para que me la copie aquí en la fila 10, rango de la lista, le doy F3, escojo datos y le digo aceptar. ¿Para qué hice un nombre de rango? Para no tener que ir allá a la hoja de datos y señalar todas las columnas o el rango. Rango de criterios son estas 8 celdas y copiará, quiero que me lo copie en A10. En el momento en que yo le dé a aceptar, que es lo que va a hacer el filtro avanzado, y esto es una característica que no tiene un autofiltro. El filtro avanzado va a coger los datos, le va a aplicar estos criterios o condiciones y me los va a copiar acá. Le voy a dar a aceptar y en este momento me salieron la factura 61, 76 y 91, que precisamente es del año 2016, del mes de marzo, del ramo salud, del vendedor Juan, que son los criterios que yo tengo acá. Si yo cambio ahora a otro vendedor, a Ana, y ya no ramo salud sino vida, entonces tengo que volver a decir avanzadas, copiar a otro lugar, rango de la lista F3, le digo datos y los criterios siguen siendo los mismos y el lugar donde voy a copiar viene siendo el mismo. Le digo aceptar
y lo que el sistema hace es que hace el filtro avanzado. El filtro avanzado va, coge los datos, le aplica unos criterios, unas condiciones y viene y me los pega aquí. Pero esto está muy bien y muy bonito, pero cada vez que necesite cambiar, voy a cambiar el mes, me toca otra vez decirle datos avanzadas. Entonces no, voy a hacer una macro muy sencilla. ¿Qué es una macro? Una macro es un conjunto de instrucciones que se siguen paso a paso, pero que son grabadas. Yo las puedo grabar para que esto que tengo que hacer cada ratico, voy a escoger 2017, que me toca volver a hacer datos avanzadas, copiar a otro lugar, rango de la lista F3, datos, aceptar y aceptar para que me saque el otro rango. Entonces ya no tengo que volverlo a hacer si hago una macro. En la macro voy a grabar los pasos que estoy haciendo. Esta es una explicación rápida de cómo hacemos una macro. Para hacer una macro debo tener la ficha programador. Si su computador no tiene la ficha programador, debo darle clic en cualquier parte de la cinta. Toda esta parte superior se llama la cinta. Le doy clic derecho y le digo personalizar la cinta de opciones. Al darle clic en personalizar la cinta de opciones, en la parte derecha dice programador, debo activarla y aceptar para que me aparezca esta ficha programador. La ficha programador me va a permitir grabar macros. Entonces señalo programador, le digo grabar macro. Excel me dice nombre de la macro, le voy a colocar consulta o consultar, que es la acción que va a hacer la macro. Y le digo que me la guarde en este libro. Toda esta parte se aprende en el curso de macros y programación en Visual Basic. Estamos haciendo algo muy rápido para un taller de generar este sistema. Le voy a decir aceptar y en este momento yo estoy grabando. ¿Cómo sé que estoy grabando? Porque en la parte superior dice detener grabación y en la parte inferior me aparece un botoncito para detener grabación. ¿Qué voy a hacer en mi grabación? Los pasos de siempre. Datos, avanzadas, copiar a otro lugar, rango de la lista, le digo F3, le digo datos, le digo aceptar, rango de criterios es el mismo y rango copiará es el mismo, le digo aceptar y voy a programador y le digo detener grabación. Ya hice mi primera macro. ¿Cómo hago para que la macro me funcione? Entonces en el mismo programador hay un botoncito que dice insertar y voy a escoger el primer botón, que es un botón o control de formulario. Señalo el botón, lo arrastro, lo dibujo en la pantalla y él me dice qué macro quiere. Le digo que las macros de este libro, porque recuerden que tengo el otro libro abierto, le digo consultar, le digo aceptar. Y en la parte del botón yo puedo escribir la acción que hace el botón. Por ejemplo, consultar o actualizar, lo que yo quiera. Bueno, vamos a ver cómo nos quedó nuestra macro. Voy a escoger aquí el año 2018 del ramo, todos los ramos. ¿Cómo escojo todos los ramos? Le digo asterisco. ¿Cómo escojo todos los vendedores? Le digo asterisco. Y le digo consultar y el sistema me trajo todos los ramos de todos los vendedores, pero el año 2018 de abril. ¿Cómo escojo todos los meses? Le doy asterisco. Cuando le diga consultar, me aparece todo. Aquí ya tenemos una macro, solo que cuando el usuario que va a manejar esta herramienta vaya a consultar, quiere todos los meses, no va a tener el asterisco. Voy a listas, le voy a colocar asterisco en el vendedor, voy a colocar asterisco en el ramo, voy a colocar asterisco en los meses, pero en el año, como es numérico, no le coloco asterisco. El asterisco se coloca cuando es texto. Aquí en el año le voy a colocar mayor que 0, que significa que me muestre todos los años mayores que 0. Vamos a hacer la prueba. Voy a la consulta y le digo que me muestre todos los años mayores que 0 y le digo consultar y me está mostrando todo, prácticamente toda la base de datos. El mes le voy a decir que solamente quiero el mes de enero, consultar de todos los años y del ramo salud y consultar. Y aquí tengo todos los vendedores del mes de enero de todos los años del ramo salud. Este es un sistema con una macro.
me permite hacer la consulta. Voy a darle clic derecho y muevo este botón porque lo último que voy a hacer es aplicar unas funciones de bases de datos como la función que me realiza la suma, el promedio, el máximo, hasta ahí, estos tres. Entonces, ¿cómo es la función suma? La función suma es una función de bases de datos igual b de suma. B de suma es diferente a suma. ¿Qué hace la función b de suma? Me va a sumar de la base de datos. Vamos a darle fx. Me dice base de datos. Listo, la base de datos es f3 y se llama datos. Nombre del campo que voy a sumar. Entre comillas escribo valor, que es como se llama la columna en donde está el valor. Y criterio, señalo los criterios con los que yo estoy trabajando. Cuando le digo aceptar, voy a colocarle formato de número para que se note mejor. Me aparece que la suma es de 6.904.000. Si yo cambio el ramo a vida, a autos, me cambia el valor. Si yo le cambio el vendedor a otra persona, me cambia, todo cambia automáticamente. Igual como funciona la función b de datos, funciona la b de suma, perdón, funciona la función b de promedio. Simplemente la escojo, le voy a dar fx, base de datos le digo f3, le digo datos, nombre del campo, le digo ventas, perdón, valor, que se llama el valor, y en criterios señalo estos criterios. Y si quiero tener el valor máximo, igual b de max, me dice base de datos, entonces le doy fx, base de datos le doy f3, le digo datos, nombre del campo se llama valor, y en criterios señalo los criterios o condiciones que yo había establecido para la consulta. Lo último que voy a hacer aquí es en vista quitarle las líneas de la cuadrícula para que se vea diferente. Si quiero le coloco unos bordecitos aquí a este cuadro. Ya la parte de diseño ya viene por parte de cada uno. Entonces acabo de crear un sistema de consulta de bases de datos donde un usuario puede escoger todos los vendedores, puede escoger todos los meses, y cada vez que le diga consultar, esta función se va actualizando en esta parte. Voy a copiar este formatico y aquí ya tengo mis funciones, que son el resultado de los criterios, y mi macro que me realiza la consulta que yo necesite. Como último necesito guardar este archivo. Le voy a decir archivo, guardar como, le digo el lugar donde lo voy a guardar, lo voy a guardar en cualquier lado, le voy a colocar taller de consulta, pero es importante, y lo estoy haciendo aquí, que diga libro de Excel habilitado para macros. Libro de Excel habilitado para macros me permite guardar este libro, pero me guarda las macros. Ese es el taller que me crea un sistema de consulta de bases de datos utilizando funciones de bases de datos como estas, utilizando los filtros avanzados que son los que me permiten copiar a otro lado, y utilizando macros con botones. Muchas gracias a todos.